tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversia, somos salud, somos humor, somos debates y muchísimas cosas más. Bueno, señores, hoy es martes, y vamos a compartir la frase correspondiente a este martes. Una mujer fuerte es alguien que levanta a otras mujeres en lugar de derribarlas. Excelente mensaje. Creo que solamente así podemos llegar más rápido cuando cada una de nosotras entendamos que no somos competencias y que la unión es la fuerza. Bueno, señores, el día de hoy tenemos un mix de temas muy interesantes y son los siguientes. Hoy nos vamos al mundo de qué se esconde detrás del carnaval, creencias e imitaciones. Para tratar este mix de temas tan interesantes, tenemos el día de hoy a dos colaboradores muy especiales para nosotros. Me refiero al licenciado Sandy Matos, él es pastor, y con el pastor pues vamos a compartir este tema tan controversial, así como con el licenciado Julián Capellán, que es psicólogo clínico y psicólogo criminal. Ambos van a compartir con nosotros sus conocimientos sobre estos temas tan complejos, tan espinosos, tan controversiales. ¿Cómo están? Bienvenidos a casita. Bien, gracias al Señor. En gozo aquí una vez más, después de un debate extraordinario ayer sobre los tatuajes. Sí. ¿Cómo tú estás, Sandy? Estamos bien, gracias Señor, doctora, contento de estar aquí una vez más con ustedes, compartiendo y saludar a esa audiencia que siempre se conecta con ustedes aquí. Como siempre, pues yo sumamente feliz de tener la oportunidad de compartir con ustedes. Ayer aquí hubo de todo, capellán, en ese debate, Claro hasta los sí. corazones volaron. Así es. Hubo de todo un poco. Así Pero es. es lo interesante realmente de nosotros pues compartir cada lunes aquí con nuestro equipo de colaboradores, profesionales de diferentes áreas que comparten pues aquí con nosotros sus conocimientos sobre esos temas que buscamos siempre, que generan tantas controversias. Hoy nos vamos, señores, al mundo del carnaval, creencias e imitaciones, y vamos a iniciar formalmente con nuestro querido pastor, licenciado Sandy, sobre origen del carnaval. Adelante. Sí, el carnaval en nuestra nación, República Dominicana, llega en el siglo XIX, conectado a lo que es nuestra independencia. Es una mezcla de cultura, tiene culturas africanas, cultura romana y cultura taína. Por ejemplo, los romanos, pues, ellos adoraban a Saturno, las fiestas saturnales, ese dios, ellos pues hacían esa fiesta y se ponían máscara. Y lo que hacían era que cambiaban con los esclavos. Los esclavos hacían el papel de jefe y ellos hacían el papel de los esclavos. Y así ellos pues festejaban esa fiesta, ese carnaval. Pero también los taínos, ellos hacían araíto, en los araítos ellos hacían rituales aquí. Recordemos que los taínos de nuestra República Dominicana vinieron de la parte sur de Venezuela. Ellos también tenían sus fiestas. Y también, aparte de los taínos, están los africanos. Los africanos pues adoraban a sus dioses. Ellos ya le llaman los orishá. También tienen otro género de nombre como los Ogú, la Madama, Yemanyá, Belí del Can, entre otras deidades africanas. Y nosotros sabemos, doctora, que nuestra nación es una mezcla de mucha cultura. La cultura que más sobresalen aquí en cuanto a lo que es el carnaval es la africana y la romana. La taína, como yo soy del sur, he visto que sí, que en el sur hacen un tipo de fiesta por en Semana Santa que es ligada a los taínos. Pero el carnaval que se celebra acá en Santo Domingo, La Vega, es un carnaval ya muy ligado a lo que es la parte romana, la parte católica y la parte africana. Es una mezcla que la teología le llama el sincretismo. El sincretismo es una mezcla de deidades. Por ejemplo, San Miguel Arcángel, que creo que San Miguel Arcángel es el patrón del Ejército de la Policía Nacional. Ese es el sincretismo, ahí entra católico, porque San Miguel es un ángel que le llaman el Arcángel Miguel. ¿Cómo entonces entra el sincretismo? Bueno, en el descubrimiento de América, que fue en el 1492 y ya para el 1500, después de que los africanos fueron poblando ya nuestra isla, para que la Iglesia Católica los aceptara, ellos entonces lo que hicieron fue que le pusieron los nombres de los dioses orishá mezclados con los católicos. Por ejemplo, San Miguel es Belí del Can, ese es su nombre africano.
La Virgen de la Altagracia, que es supuestamente la patrona de nuestra nación, su nombre es africano, es Alaila, es una deidad, una deidad africana. De manera pues que eso es lo que se esconde, por eso el tema de hoy es lo que se esconde detrás del carnaval. Entonces el carnaval es justamente esa mezcla. Es una palabra del latín, que viene del latín carne livare, que significa suprimir la carne. Suprimir la carne, por eso vemos que en los carnavales hacen como una vejiga de cuero de vaca y golpean, porque ese es su origen. Ahora, cuando nos vamos a la Biblia, tiene otro significado. La Biblia viene del nombre de una deidad llamada Baal. ¿Quién era Baal? Baal significa Señor, significa amo, significa dueño, significa poseedor, significa jefe. Era una deidad que también los griegos pues la dotaron con diferentes tipos de nombres, como Helio, que es el dios del sol, también Hércules, Zeus, Júpiter, entre otras deidades. De manera pues que vemos que las deidades africanas, las deidades orientales y también romana es el mismo. Entonces más luego esa deidad también la adoptaron los filisteos. Los filisteos le llamaron Baal Peor, que significa Dios de la mosca. Los hebreos lo llaman Baal o Belzebú, que significa el Señor de las tinieblas, pero sigue siendo el mismo. En aquella época aparecía con cara de pez, los sumerios lo adoraban con cara de becerro, también lo adoraban los caldeos, Mesopotamia, lo adoraban con cara de becerro, en Ur de los caldeos le llamaban Bardut, los filisteos le llamaban el pez, Baal, y también mejor conocido como el dios del sol. Ahora, ¿qué significa carnaval en hebreo? O desde una óptica bíblica, significa carne a Baal, porque era una deidad egipcia, deidad de estas naciones en orientes y también africanas, donde se sacrificaban niños a este tipo de deidades. De manera pues que en esencia, Baal o carnaval, que carne a Baal o Belzebú, el Señor de las tinieblas, todos conocemos ya quién es el Señor de las tinieblas, que es Satanás, es lo que se esconde detrás. Cómo estas deidades a través de los tiempos se siguen adorando, aunque el hombre ya pues ha avanzado en ciencia, ha avanzado en diferentes conocimientos del saber. Gloria al Señor. Me llama mucho la atención, pastor, el punto que usted compartió con nosotros relacionado a San Miguel, etcétera, santos. Y la pregunta es la siguiente: desde su punto de vista, ¿considera usted que San Miguel tiene poder, que San Miguel puede resolver situaciones? Porque vemos a San Miguel pues pisando como el diablo en lo que vemos siempre. ¿Es cierto que él puede pisar el diablo, pastor? Buena pregunta, doctora. San Miguel aparece en la Biblia no como San Miguel, sino como el arcángel Miguel. La palabra arcángel viene del griego arcángelo, significa el primero al mando. Y Miguel significa el que es como Dios. En cuanto a la jerarquía angelical, es el representante ejecutivo del ejército celestial. Pero San Miguel no funciona así, porque los ángeles, la Biblia enseña que ellos no se pueden adorar ni se les puede pedir, porque es idolatría. Al único que se le puede pedir es al Señor, no a los ángeles. La Biblia dice que los ángeles son consiervos de nosotros, consiervos, pero no reciben adoración ni se les piden a ellos. Ellos simplemente están para cuidarnos de las fuerzas ocultas y de muchas cosas que pasan en esta tierra que ellos sí nos cuidan, pero no para pedirle. El problema esto viene en el sincretismo, que la Iglesia Católica lo llama como San Miguel. Y en el lenguaje africano es Belieder Khan, que es un demonio. Pero, pastor, la pregunta es la siguiente: ¿tiene poder sí o no San Miguel? San Miguel, los ángeles tienen poder, pero es un poder que está relacionado al poder de Dios. Por el poder de ese arcángel no es para lo que lo invocan y para lo que las personas les piden. Esa no es su función. Bíblicamente el arcángel Miguel está de parte de los hijos de Israel. El arcángel Miguel no está en República Dominicana. El arcángel Miguel no está en Panamá, no está en Estados Unidos, no está en Europa. Él está en Oriente Medio. O sea que para yo pedirle, entonces yo tengo que hacer una llamada allá o darme
un vuelo, coger un vuelo para llegar para allá, para Israel, para Medio Oriente, para yo decir, San Miguel, ayúdame, por favor. Pastor, como que eso está medio controversial, ese punto que usted acaba de compartir aquí. No, lo que pasa es que hace rato que le estoy diciendo que a quien hay que pedirle es al Señor, porque el Señor es el dueño de todo. Si tenemos a Dios, ¿por qué pedirle a San Miguel? O sea, si yo tengo a Dios, el que tiene a Dios lo tiene todo, y yo tengo una conexión con Dios directa a través de Cristo, ¿para qué yo tengo que pedirle a San Miguel? Excelente. Entonces, pastor, se esconde detrás del carnaval, creo que es lo que entendí, sacrificios. Sí, claro, en esa fiesta de carnavales, los satanistas, la élite que está en oscuridad, hacen mucho sacrificio. De hecho, aquí en Higüey, que es donde está la patrona, esa patrona va a notar que cada vez que llegue el día de la Virgen de la Altagracia, que van a Higüey a hacer sacrificio, vas a notar que siempre hay muchos accidentes. Qué cosa que tú vayas supuestamente a un ser que tiene poder y que haya tanto accidente, es por lo que se esconde. De manera pues que yo como pastor, ¿verdad? Yo personalmente como pastor, respetando la religión de cada quien, el Señor de la República Dominicana se llama Jesucristo, no la Virgen de la Altagracia, porque la Virgen de la Altagracia viene del sincretismo. Supuestamente que le apareció a una persona, creo que en el área de Higüey, en un alto, y muchas veces esa Virgen aparecía, era en contra de los taínos, en contra de los indígenas, y muchas veces para que los taínos lo mataran, qué cosa, ¿verdad? Entonces es un invento de la iglesia popular. Todas esas vírgenes, porque solamente existe una sola virgen, se llamó en hebreo Meria, en español María, que fue la madre terrenal del Señor. Pero María dijo al Señor seguir. María nunca quiso que de ella sacaran una María en cada nación y que le pusieran un nombre para idolatría. Porque la Biblia dice que solo a nuestro Dios nosotros debemos adorar. Dice, no te haga imagen ni de lo que hay en el cielo, ni lo que hay en la tierra, ni de lo que hay debajo de la tierra, porque tal es idolatría. Dice, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Pastor, ¿es malo disfrazarse? Bueno, en mi tierra, que es el sur, allá hay tradiciones que cuando tú te disfrazas tienes que hacer ciertas promesas y que tienes que cumplirlas porque si no te cae maldición. Entonces, ¿Cómo cuáles? promesa que ellos hacen en cuanto a promesa de ir a una iglesia católica o dejarse crecer el cabello Pero o no hacer es una, X pero no es promesa. como una fiesta, una celebración, un desfile. ¿Cómo es la diferencia? Desde un punto de vista humano se ve como una celebración, pero su nombre lo dice, carnaval, carne a Baal, que eran fiestas paganas, donde se hacía sacrificio a demonios, a deidades de esas naciones. Entonces hoy en día lo que se hace como una celebración a estos demonios, ese es día, carnaval, carne a Baal. Esa no es la adoración que la Biblia dice que hay que darle a Dios. Yo creo que la verdadera adoración que nosotros le damos a Dios es servirle y hacer cosas buenas en este mundo. Esa es la adoración que debemos de hacer. Observamos siempre, pues, en los desfiles de carnaval, unas caretas extrañas, feas, algunas bonitas. ¿Por qué, pastor, estas caretas a veces que son como hasta temerosas, que se ven hasta a veces satánicas? ¿Qué usted opina sobre esto? Sí, pues eso le llaman ocultismo. Satanás siempre se esconde. Satanás nunca dice yo estoy aquí porque él se viste de ángel de luz. Él siempre está detrás. Entonces, ese tipo de caretas que hacen de diablo cajuelo son ideología de los tiempos de la gente, buscándole forma a Satanás. Porque Satanás en verdad no es como lo venden en lo latino, de que él va a aparecer con un cacho, con un cuerno. Eso es idolatría, eso es adoración a él. La Satanás simplemente usa la raza humana para que le adore, porque él siempre quiso adoración. Y como él quiso adoración, es una forma de conectar a la raza humana de la verdadera adoración, de la verdadera fiesta del Señor, porque los tiempos del Señor fueron cambiados. Y eso es producto de esa ideología, de esa iglesia. ¿Sabe que Apocalipsis 13 revela una iglesia? Dice que una mujer prostituta sentada en una bestia. Cuando la Biblia habla de bestia, está hablando de nación, una nación, un reino. Y cuando menciona una mujer, pues prostituta, está hablando de una iglesia falsa. Cuando menciona una mujer virgen, está hablando de una iglesia verdadera. Entonces hay una sustitución de la verdadera iglesia. Y esa iglesia, que es la iglesia popular, es lo que ha corrompido
a todos los reyes de la tierra con su fornicación. Apocalipsis dice que es la que se sienta y la que muchedumbre de río le sigue. La palabra río en la teología representa muchedumbre de gente. Por eso vemos que cuando viene el representante de la Iglesia Popular a las naciones, multitud de gente le siguen. Cuando la Biblia dice que ha corrompido a los reyes de la tierra con su fornicación, la palabra fornicación ahí no aplica a una relación sexual, sino a prostituirse con otros dioses que no es el Dios verdadero. Entonces cuando tú te inclinas a un Dios que tiene ojos pero no ve, boca tiene pero no habla, palma tiene pero no palma, entonces tú estás en idolatría. Lo fuerte es lo que se esconde detrás. Por ejemplo, usted se inclina a San Miguel Arcángel. Tiene un cuadro porque a San Miguel nadie lo ha visto, pero hicieron un cuadro. Y ese cuadro usted lo invoca. Los demonios no poseen objetos. Los demonios poseen seres vivos. Pero cuando tú lo invocas en ese cuadro, ese espíritu sube. Y a quien posee es a ti. Por eso tú ves que los hechiceros, los brujos hacen trance. Y los demonios manifiestan su sentimiento a nuestra realidad a través de seres humanos. Pero ¿cómo lo invocan? A través de los cuadros. Por eso le llaman ocultismo. De manera que cuando tú estás en un carnaval y cuando tú participas en un carnaval, tú estás participando en una fiesta pagana, una fiesta de demonios, una fiesta de dioses. ¿Entiendes? Tú estás invocando lo que se esconde detrás de lo que se llama carnaval. Lo que pasa es que la iglesia popular es una iglesia popular que se abrió al mundo. Es una iglesia que sustituyó el mensaje de Dios. Comenzó, por ejemplo, con el sacerdote. La palabra sacerdote, eso viene de Antoquio Epifanio, en el año 135 a.C. ¿Cómo le llamaban a los verdaderos sacerdotes bíblicamente? Se llamaban Cohen Agados, significa ministro del Señor. Pero Antoquio agarró y le cambió el nombre y le puso sacerdote. ¿Qué significa sacerdote? Cerdo grande. Por eso a ellos le llaman sacerdote, gran cerdo. Eso no es lo que dice la Biblia. Aunque la Reina Valera no lo interpreta de esa forma, porque quienes interpretaron la Biblia fueron sacerdotes de la Iglesia Popular y ellos hicieron su función, porque hoy en día la tenemos y la entendemos. Hay muerte en la obra. Por ejemplo, yo soy una persona estudiosa de la Biblia, yo por la gracia de Dios soy teólogo de profesión y por eso puedo hablar con detalle de este asunto. En hebreo es Cohen, significa ministro, ellos le pusieron sacerdote, gran cerdo, por eso son grandes cerdos, no del Señor, sino de Baal, al Dios que ellos siguen. Entonces también le pusieron al Mizcán de Dios, lo que nosotros conocemos como templo, tabernáculo. Ya usted sabe lo que es una taberna. Eso no se necesita un intérprete para entender lo que significa tabernáculo. Eso no se llamaba tabernáculo, eso se llamaba Mizcán, mi lugar de adoración. O sea que esto no es nuevo. La filosofía greco-romana lo único que ha hecho es dañar a las naciones, desviar al mundo de la verdadera esencia que es el Señor. Cambiaron todo y por eso hoy en día el mundo entero, sobre todo Occidente, celebra el carnaval, la Virgen María, la Virgen de la Altagracia. Y no sabemos que no a María. María hace mucho que partió con el Señor y está en los senos del Señor. María nunca quiso que de ella hicieran una imagen. Todo lo contrario, la Biblia dice que ella dijo a él seguir y hagan ¿Y todo cómo lo que usted él lo dijo. sabe que ella no quería que le hicieran una imagen? Porque ella misma confesó, dijo, sigan a Cristo, a él seguir, a él oír. Porque ella simplemente fue el instrumento para Dios venir a esta tierra y salvar a la humanidad, pero no para que se hiciera una idolatría. Y María era hebrea. Y como ella era hebrea, ella conocía los estatutos del Señor, que dice, no te inclinará otro Dios fuera de mí, no hay otro Dios fuera de mí. Ella conocía la palabra del Señor. O sea, pastor, que si yo le pido a cualquier santo de esos que andan por ahí, yo estoy invocándole al demonio, según su punto de vista. Obviamente, según mi punto de vista y según la Biblia, usted está abriendo una puerta. Usted está abriendo una puerta. Porque los demonios no van a atacar tu vida, aunque tú no seas cristiano, no seas evangélico. Pero hay un niño que se llama de Antorche. Exactamente, ese niño de Antorche, otra deidad. ¿Qué le pasa? Es ese un niño muy lindo, muy bonito, muy sí. bello, un bebé precioso. Sí, un bebé muy precioso, pero en el sincretismo la hechicería lo utiliza para atraer a los niños. Y por eso usted ve que en algunos barrios hacen lo que llaman febrillé. Hacen una fiesta. Usted no ha notado, no sé si usted viene de barrio, pero yo vengo de barrio. ¿Qué usted cree? ¿Qué usted cree? No, el perfil suyo es Poppy. Usted tiene un perfil de Poppy, pero puede ser que sí, que viniera del barrio. Pero en los barrios de donde nosotros vinimos, el licenciado Julián Capellán, de donde nosotros salimos, siempre hacían fiestas. Y lo hacían de que cabo de año. En esa fiesta hacían de que un arroz con leche y daban dulce, dedicado al niño de Antorcha. Pero esas son hechiceros.
Y muchos de esos niños son entregados a Satanás, lo entregan a Satanás y los padres no saben. De hecho, les solto a todos los oyentes que están aquí, que cuando vean esa fiesta en los barrios, no envíen sus hijos, porque son dedicados al niño de antorcha y es uno de los demonios más fuertes del secretismo. De esa edad. ¿Eh? De esa edad, y también en este tiempo facilitan juguetes y regalos. Es una buena recomendación que se está dando, de verdad, que hay personas que hacen promesa o pacto con una deidad de la que menciona el pastor, sustituyendo a Dios, sustituyendo a Dios. Y para retroalimentar un poquito lo que el pastor explicaba sobre lo que es el carnaval, que mayormente para los católicos es como despedirse de la carne o preparar el ambiente previo a la cuaresma, para indicar de que no, en algunos días no van a comer carne, pero también la connotación psicológica o lo que expresa ese contexto es sacar como todo tipo de personalidades extrañas que existen en los seres humanos a través de las imágenes, a través de la careta, donde hay un factor psicológico activo, donde se activa incluso un trastorno que le dicen el trastorno histriónico, que es como presentar ese perfil de forma horrorífica para persuadir y en un momento hasta hacer daño, y esto genera una creencia. La creencia son explicaciones y comprensiones bajo fenómenos culturales que tiene la persona bajo de experiencias propias, y esto le genera una idea o un pensamiento a la persona. Y como decía el pastor, un ejemplo, toda esa cultura que ha transculturizado a través de los tiempos ha generado creencia en este país, creando un sincretismo, pero que se esconde detrás del carnaval. Un ejemplo, ahí presentamos un ejemplo, la cultura extranjera en el mismo carnaval, pero que a quienes ellos adoran. Y eso se ha visto dentro de la palestra pública en estos días, de que cuando había una dicotomía en estos días sobre el pozo, ¿verdad? Aquella construcción de desviar el agua, comenzaron a practicar el budismo automáticamente, a hacer un tipo de ritual, hacer un tipo de sacrificio, como para querer maldecir a la República Dominicana. Y eso está incluido, los bailes de Gagá, dentro del carnaval. O sea, todo lo que el pastor mencionaba hace referencia como a carruaje, carroza, a exhibicionismo, bajo rituales que no son de Dios, sino rituales satánicos, porque se presentan diferentes tipos de personalidades, y la persona toma esto de forma divertida, incluso dándole un tono psicológico. La gente en esos ambientes puede manejar, puede ventilar ansiedad, puede ventilar depresión, porque el ambiente se presenta de forma recreativa y se reemplaza una conducta por otra, pero al final hay algo oculto que se esconde detrás del carnaval, y esto ha generado una creencia de tal forma que no solamente se celebra el 27 de febrero, se celebran otros días, lo celebran los ayuntamientos, lo celebran otros pueblos. O sea, el país está siendo bombardeado. Por eso nosotros, gracias al Señor, que tenemos un país cimentado en Cristo, tenemos que reconocer y entender que República Dominicana es tierra de Dios. Yo me sorprendí en San Juan porque fui día atrás a unos servicios que estaban por ahí, y hay un letrero principal en grande que dice: San Juan es tierra de Dios. Pero ¿cómo se presentaba San Juan antes? Donde alguien decía: Satanás nació en Haití, se crió en San Juan. Por el nivel de hechicería, de brujería, de rituales. Pero es verdad eso, que, no, licenciado. yo escuchaba decir no, pero la antes, pregunta, o sea, que si es verdad, que hay mucha brujería por ahí, mucha bueno, hechicería. según Dicen que por ahí que son matatanes en eso. Es lo que le quiero decir, eso ha generado una creencia en nosotros mismos que piensa en San Juan, y hasta de la mujer de San Juan se habla, que la gente cree que en San Juan, o sea, se practica la brujería en abundancia. Sin embargo, San Juan ha dejado un poquito atrás ese tipo de actividades. Lo único que es un poco temeroso esos pilotillos que uno ve como 50, que cada pilotillo tiene una figura horrorífica, o sea, que ellos mismos presentaban o presentan todavía lo que ellos son. Pero gracias al Señor que Dios siempre levanta líderes, levanta hombres de Dios. ¿Para qué? Para promover las buenas nuevas de salvación, para promover el evangelio,
porque lamentablemente el calendario greco-romano o los romanos que desarrollaron cultura en el occidente es el que nos dirige a nosotros, y toda esa práctica nosotros la llevamos a cabo. Incluso cada día tiene un nombre de un santo, cada institución tiene un nombre de un santo. Entonces hay que entender en estos tiempos que la gente vive bajo ese sincretismo de religiosidad, creyendo en cosas falsas. A veces cuando yo veo a la gente hablando o queriendo tildar la Biblia como una religión, la Biblia es el manual de vida, la Biblia tiene de todo y para todo. La Biblia no es religión. Yo a veces veo a la gente, no, que hay que respetar la religión, leyendo la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia contiene la mente de Dios. Su tema central es Jesucristo. Transforma el hombre, guía la conducta, la modifica, la regenera, la cambia y al final la salva por medio de esa creencia. Y ha hecho efecto a millones de personas a través del tiempo, porque de la Biblia, ¿de cuántas religiones nos salen? Los musulmanes, el Islam, el hinduismo, lo que promueven el karma, que debatimos un tema aquí, que algunos creían, otros no creían. Siempre el enemigo Satanás se ha disfrazado como ángel de luz para generar una creencia antes que la palabra de Dios. Y eso es lo que pasa con mucha gente. ¿Qué dice la gente? Hay que creer en algo. Hay gente que cree en Dios, pero practican brujería. Hay gente que cree en Dios, pero invocan demonios. O sea, y la gente lo sabe. Y todos esos cuadros fueron atribuciones puestas por los mismos hombres, inducidos por ¿quién? Por el mismo Satanás. ¿Para qué? Para que la gente crea en eso. Entonces nosotros que aprendemos por ensayo y error, socialización e imitación, y hemos hablado mucho de esto en términos psicológicos, ¿qué es lo que genera esto? Que nosotros imitemos la cultura, que nosotros creamos en la cultura, pero la cultura es de Dios. La conducta que imite la cultura son dignas de imitar. Porque, un ejemplo, en esos carnavales sirven de todo y todo el mundo se infiltra y todo el mundo puede participar. Le quiero hacer una pregunta. Que no sea tan fuerte, por favor. No, ese es suave. Hay personas que se identifican como con un personaje y siempre se disfrazan de lo mismo. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, hay un niño incubado, y sabemos que existe lo que es el infantilismo, si el ser humano no quema todas sus etapas. Hemos mencionado en varias ocasiones, por ejemplo, Erickson, un psicólogo, él menciona 8 etapas que deben ser repasadas satisfactoriamente, cada una con su crisis y su fortaleza. Jim Piaget habla de 4 etapas. Entonces, si no se quema una etapa infantil que tiene que ver con la imitación, que tiene que ver con ese egocentrismo que nosotros desarrollamos en esa etapa, eso se puede manifestar. Ahora, también los disfraz, un ejemplo, que se han desarrollado en cierta cultura, como yo leía, un ejemplo en Japón, existe lo que es el cosplay, que es un término que ellos lo aplican a disfrazarse y manifestar todos los problemas psicológicos que ellos tienen por dentro, acosar a la gente de forma horrorífica. O sea, que la cultura de una u otra forma se identifican en diferentes maneras con el fin, y a pesar de que los psicólogos, los expertos, han manifestado de que esto le hace bien, porque usted saque el niño interior que usted tiene, y aún a lo que usted le teme, puede utilizarlo como disfraz, como un tipo de terapia de sensibilización. Entonces ahí hay una controversia. Exactamente. Según lo que usted está planteando por 2 puntos de vista. Claro que hay una controversia. ¿Y cómo usted me la resuelve entonces? No, porque nosotros venimos, el pastor habló de esto, de un sistema caído. O sea, nosotros vivimos entre el pecado y la perfección, entre la inmadurez y la madurez. De la única forma que el hombre puede ser direccionado, entendiendo, o sea, los principios cristianos. La misma Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso alguien decía en estos días que los religiosos, ya lo decía así, los religiosos son muy cautelosos, porque lo que ellos predican tratan de vivirlo. Y la gente sabe que cuando un cristiano de verdad, que es una de las religiones más grandes en el mundo, predica algo, trata de vivir lo que predica. Ahora, estos sincretismo y esta creencia, la mayoría se inclinan al libertinaje, la mayoría se inclinan a la perversión, porque hay una secta, un ejemplo, que practica la orgía, hay una secta que practica sacrificios de animales, sacrificios satánicos, y le dan seguimiento a un calendario. Y la gente, un ejemplo, sabe esto, pero lo ignora. Y esa secta también se incluye
en el carnaval, entre otras cestas, que quieren controlar el sistema. Y bueno, el pastor habló de eso. El pastor habló de esto en esos días, que usted decía eso es utopía, donde nos presentan algo agradable, algo bueno, paz, prosperidad, bendición, pero hay un mundo de tiniebla detrás de eso. O sea, la gente vive bajo lo que cree y nosotros creemos lo que nos enseñan. Yo enseño que lo que ponen dentro de nosotros, en eso nosotros nos convertimos y vamos a actuar de la misma forma de lo que pusieron en nosotros. Es como dijo Platón, yo soy lo que soy, estoy a donde estoy, por lo que yo pienso, por lo que yo tengo en la mente. Yo primero pienso, luego existo y luego que existo actúo. O sea, la gente siempre le va a dar seguimiento a esto. A nosotros nos enseñan la fiesta de palo, un ejemplo. Nosotros todos nos metíamos ahí y nos comíamos toda esa comida. Y veíamos unos demonios que son espíritus inmundos. Un ejemplo, que Marta, que Anaísa, que Metresili, ¿dónde vienen esas deidades? De ahí de África. O sea, tú esos pichones, tú esos demonios, que la gente sabe, incluso marcaron personas con nombre de esto. De que Anaísa o Santa Marta. ¿Usted ha escuchado gente, pastor, que se llaman así? Sí. Y todos estos espíritus inmundos que se disfrazaron, que fueron promovidos por medio, el pastor explicaba, de que los espíritus se incorporan por medio de los seres humanos. Usted está haciendo un lío aquí en el programa. Claro que sí. Entonces, ¿todo el que se llama Marta tiene problemas? No hemos dicho eso. Dijo que marcaron personas. Por ejemplo, hay personas que se llaman de que Crucita. Crucita. O sea, porque el nombre de la etimología hebrea, el pastor le puede explicar un poquito más de eso. Determinaba Si yo me llamo Ana Isa después, ¿qué pasó ahí entonces? Bueno, si tiene un nombre de esa categoría, lamentablemente tiene que vivir y subsistir con ese nombre. Ana es un nombre bueno, porque la Biblia, Sí, la Biblia habla de ese tipo de nombre. Ana, Elisa, un ejemplo, la connotación que se le da. Eso es sincretismo. Eso es sincretismo. Claro, eso es los nombres bíblicos. El problema es que la Iglesia Católica, la Iglesia Popular, le puso santo. San Mateo, San Juan. Pero ellos no se proclamaron así. Yo le estoy haciendo la pregunta porque ese es mi segundo nombre. No, O sea, escúcheme, yo no lo estoy haciendo de que por una controversia. Entiendo, que yo me entiendo. llamo Crismeli Annalisa. No, Entonces, porque dígame, ¿qué Ana, pasó? es que Ana es bíblico. Ana fue una mujer muy piadosa. Anna con doble N. Yo Ok, me llamo ok. A-N-N-A-L-I-S-A. No, pero que- Sí, porque ya es un nombre compuesto. No, pero que es un nombre compuesto. En verdad. Ahí yo no tengo nada de eso. No. En primer bueno. lugar, para seguir, Para saber. para seguir con lo que dice el licenciado, lo que pasa es que el ser humano fue creado para adorar. Y el ser humano, cuando no tiene algo que adorar, él lo crea. Y por eso es que aún los grandes pensadores de la tierra tuvieron a alguien que adorar. Porque hoy en día hablamos de los griegos, Platón, Aristóteles, Sócrates, entre otros. Pero ellos tenían deidades. Ellos adoraban a todo tipo de dioses y le llevaban ofrenda. Porque el ser humano fue creado para adorar. Por eso el apóstol Pablo dice a los romanos, porque no adoraron al creador del universo, sino que adoraron a lo creado, haciendo aves de cuadrúpedos, de reptiles, y se envanecieron en su razonamiento, y cambiando su uso natural, que es contra la naturaleza. De manera pues, dice el apóstol, porque no tendrán excusa, porque la misma naturaleza cuenta la gloria de Dios. O sea, la propia naturaleza nos dice que hay un Dios. Porque cuando usted se acerca ahí al malecón, usted ve que ese mal ruge, que ese mal se mueve. Hay que ser muy mequino para no entender que hay una fuerza sobrenatural que lo está moviendo. Bueno, desde una explicación científica usted me diría, bueno, es que lo que pasa es que la luna es la que gira en torno a la Tierra y sube la marea y baja la marea, pero ¿quién creó la luna? La Biblia dice que Dios creó la lumbrera menor para que se enseñoree de la noche, y Dios creó la lumbrera mayor para que se enseñoree del día. Pastor, yo siempre he observado en los carnavales el uso de esos colores fuertes, como el rojo fuerte, el verde fuerte, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna información desde el punto de vista de lo que usted está tratando el día de hoy? ¿Por qué el uso de estos colores tan fuertes? Muy buena pregunta. Esto viene nuevamente, vamos al África. El hecho de que estemos mencionando el África no significa que los demonios son africanos. Los demonios no tienen identidad, ellos eran seres celestiales. Lo que pasa es que bíblicamente los africanos se fueron, pues practicaron las ciencias ocultas. Ellos vienen de Cus, que fue el primer hombre de tez negra. Recuerde que yo le dije, doctora, que Adán fue el creado del quinto nivel del polvo de la tierra, que Adama significa humanidad. Y ahí estaban todos los colores que hoy en día tenemos. Estaba
tierra negra, blanca, amarilla, rojizo, y por eso cuando la humanidad empezó a multiplicarse salieron los colores. Ahora bien, esa parte de Cus tuvo varios hijos, Misraim, Fut. Esa gente se fueron a la parte sur del África e invocaron a las ciencias ocultas. Y a ellos les fue revelado los nombres de cada demonio. Y por eso es que hoy en día todas las deidades fuertes vienen del África, porque a ellos, esos espíritus impuros, como ellos lo invocaron, le codificaron los nombres. Esos colores que usted dice, esos vienen de un espíritu africano llamada la 21 divisiones. Y cada división tiene un color. Cada división tiene un color. Por eso que usted ve que en los Gagá, que viene justamente de la mezcla de nosotros con Haití, y que Haití se forma también, viene de tribus africanas, ellos traen el vudú, porque el vudú es la religión africana. Lo único es que sí, yo le digo algo, más fácil se arrepiente un hechicero que un religioso, porque el hechicero sabe que están mal, pero el religioso no. Entonces, todos esos colores que usted ve están dedicados a una deidad demoníaca. Eso no quiere decir que si yo uso un color per se, esté dedicado a eso. Pero ya cuando usted lo ve en los Gagá, que tiene diferentes tipos de pañuelo encima, eso adorando a ese tipo de demonio. Que aquí se celebra los Gagá en Semana Santa, y ahora también ellos salen celebrando ese tipo de fiesta, y son hechiceros que se esconden detrás. Por eso los San Pedro, esa deidad que vienen de África, de Cuba. Exactamente. Entonces, fíjense que los bailes que ellos hacen en los Gagá son bailes eróticos, que era lo que usted decía ahorita, lo que el licenciado decía acerca de lo que es la metresa. ¿Qué es lo que es la metresa? Esos son géneros. Por ejemplo, Metre Sili es una deidad africana que trabaja en los sueños, que es lo que ustedes los psicólogos llaman sueño mojado. Ese espíritu, Met, significa medio, subconsciente, en el lenguaje africano, y Li, que hace explotar la lujuria. Entonces ahí entra el otro género de metresa, que es lascivia. ¿Qué es lascivia? Es un deseo sexual que sale del orden natural. Y ya cuando algo sale del orden natural, entonces es prostitución. Por eso hoy en día vemos homosexuales, vemos prostitutas, vemos lesbianas, son espíritus que poseen. Pero pastor, pero la prostituta y todo eso no es de ahora, eso es algo que siempre ha estado ahí. Eso tiene dos orígenes, tiene un origen, la prostitución en la Biblia. Muchas veces esas mujeres en la Biblia eran personas que lo perdieron todo, porque recuerden que en aquella época el mundo estaba en conquista, había mucha guerra. Pero en este tiempo también muchas de esas prostitutas lo ejercen las pobres por necesidad, bueno, porque lo perdieron todo también. Yo le voy a decir algo, doctora. Usted va... Y no estoy justificando. Usted va ahí después del puente de Villamilla, hay un puente que lo cruza, que le llaman el puente seco. Usted se va a las 6 de la mañana ahí. Y solamente en ese mercado nuevo, usted con un saco, de lo que cae ahí, víveres, zanahoria, tomate, usted saca un saco gratis de lo que se cae. Por eso vemos mujeres haitianas que se paran en una esquina y empiezan a vender ese tipo de alimentos y se llevan hasta 2,000 y 3,000 pesos diarios. La abundancia que el mundo posee, sobre todo América, no hay necesidad de hacer lo malo. El que lo hace es porque hay espíritus que están hospedando detrás, que lo llevan a eso. Y porque muchas veces lo que queremos es el dinero fácil. Recuerde que antes la gente construía desde abajo. Usted se casaba con una persona y empezaban a construir. La sociedad no está vendiendo todo fácil. Los videos, las músicas. Entonces por eso ya nadie quiere trabajar. Ya la gente lo que quiere es el dinero hecho. Las redes sociales. Las redes sociales. Entonces creo que, sobre todo en la República Dominicana, no podemos ser mezquinos. Dios ha bendecido a República Dominicana. Y el licenciado decía ahorita, aquí ni el sincretismo, ni la Iglesia Popular, damos gloria a Dios, se ha debilitado. ¿Por qué se ha debilitado? Porque aquí hay un pueblo evangélico que se ha levantado, que le hemos creído a Dios. Y hoy en día la Iglesia Evangélica está haciendo su trabajo. Y qué pena que los gobiernos se hayan olvidado de la Iglesia Evangélica. Usted va en los barrios, usted se va a encontrar en una cañada, en una esquina, donde la policía no entra, un campo blanco, una iglesia evangélica, y usted encuentra delincuentes convertidos, drogadictos convertidos, prostitutas convertidos, homosexuales convertidos. Yo conozco gente que usted ni parece que fueron delincuentes, pero los gobiernos no han olvidado. Sin embargo, los templos de iglesia popular están vacíos. Actualmente, que si algo, interior y policía, y el gobierno de la República Dominicana debiera trabajar con la iglesia evangélica en esos sectores, apoyarle, ayudarle, porque nosotros estamos claros de lo que hay detrás. Ahora, hoy en día nos están vendiendo un evangelio de unos que andan por ahí, que usted presentó un video en estos días, eso no nos representan a nosotros. Esas son personas con emociones reprimidas,
personas con problemas que se han disfrazado dentro del pueblo queriendo ser. La Biblia dice que el Evangelio es predicado por testimonio. Dice que usted es conocido en la Biblia por su fruto. ¿Cómo sabemos que somos hombres de Dios? Por su fruto. Dios nos va a conocer. De manera pues que nosotros en Dios estamos haciendo el trabajo. Lo que pasa es que lamentablemente el concordato de 1958 que hizo Trujillo le dio el poder a la iglesia popular. Hoy en día usted ve grandes templos en todos los barrios, mega, no nada más aquí. Yo estuve en Europa el año pasado. Y en Europa, Dios me permitió ir a Francia, Alemania, España, Bélgica, Holanda. Y yo noté, licenciado, doctora, que en cada sector, no importa dónde sea de Europa, megas iglesias que parecen castillos pero vacías. Están vacías, no tanto en Europa, sino que también aquí están vacías porque ya la gente está clara, ya la gente sabe que Cristo es la verdad, ya la gente sabe que no tiene que adorarse a un cuadrito, que no tiene que inclinarse a un cuadrito para recibir algo de Dios. Nosotros estamos claros, pero lamentablemente el mundo sigue conectado en esa creencia todavía. Licenciado, usted ahorita citó que de los tipos de situaciones que más tienden a disfrazarse está el histriónico. ¿Quiénes más le gusta disfrazarse? Vamos a ver. Bueno, esas personas que manejan ansiedad, según lo que yo estaba investigando, ese depresivo también para reemplazar ese tipo de perfil que él puede presentar y se usa como terapia. Algunos expertos lo utilizan como terapia con el fin de como de sacar todos esos sentimientos, todos esos pensamientos que la gente siente. Y como decía anteriormente, se usa como terapia sistémica, como para que las personas se sensibilicen por medio de lo que a ellos le temen. Y como decía el pastor, o sea, esos colores fuertes dan a entender de que cada color se inclina a una deidad, pero también los colores son agresivos. O sea, por eso los diablos cajuelos, incluso el nombre, que el pastor le puede hablar de eso, del significado de diablo, y esa connotación que se le da a ellos, y donde ellos se han empoderado, y cuando comienzan a desandar en las calles, automáticamente ellos lo que quieren es maltratar a las personas, golpear, y utilizar hasta habilidades de querer quitarle dinero. O sea que lamentablemente, si nosotros no nos detenemos en este tiempo, lo que promovemos el bien, lo que promovemos los valores por estos medios, el mundo va a seguir como está, la gente creyendo en cosas ocultas, creyendo en un mundo de mentiras, creyendo de forma directa en creencias erróneas, y más que erróneas, creyendo en Satanás, porque detrás de todo esto siempre hay consecuencias, siempre hay violaciones, siempre hay muerte, entre otros tipos de actividades que se realizan. Pero la gente tiene muchos problemas y lo esconde detrás de un disfraz. Wow, me llamó mucho la atención, pero usted sabe, licenciado, que existen las máscaras, esas que están ahí y que no nos la ponemos, sino que están ahí. ¿Qué ocurre entonces con esas máscaras invisibles? Ya cuando esa persona, o sea, tiene esa doble personalidad o es hipócrita, esa personalidad múltiple. Bueno, alguien justamente ayer, nosotros gracias al Señor, como he dicho acá, hemos tratado siempre de compartir el conocimiento basado en la experiencia, en la práctica. Me decía de que ella por su suegra era muy maltratada en su diario vivir, hasta que llegaba el hijo, el esposo de la yerna. Cuando llegaba el esposo de la yerna, la suegra automáticamente cambiaba. Y la trataba con tanto cariño y con tanto amor, y le ponía la cena, le facilitaba todo delante del hijo. O sea, esta conducta polarizada o esta conducta bipolar que la gente a veces presenta, donde yo digo, entre falso y verdadero, hay gente que son más falsos que verdaderos. Gente que quieren tapar el sol con un dedo. Ese tipo de personas tiene que ser trabajado, porque ellos mismos, un ejemplo, el mitómano que habla una mentira bajo una creencia, generando un trastorno, que para él es verídico lo que él dice, y quiere persuadir a la otra persona para que crea en lo que él dice. Y así hay gente.
que viven en un mundo de mentira y todo lo que dicen para ellos es verdad, pero ellos son en realidad un mentiroso. Y con sus acciones, es fuerte lo que voy a decir, hay gente que hace hasta obras de mentira. Y no voy a mencionar el contexto. Hay gente que ayuda a la gente hasta de forma mentirosa. Y eso es como para manipular. Esa persona tiene que revisarse y tiene que tratarse. ¿Por qué? Porque esa conducta que en ellos existen, y yo lo he visto en algunos tipos de personas, que hoy son una cosa y mañana son otra, y al final no sabe quiénes son. Y podemos decir que tienen como esa personalidad pobre, esa autoestima baja, tienen esa confusión de identidad que no fue rebasado cuando atravesó la crisis de identidad que se atraviesa mayormente en la adolescencia, y ese niño incubado, inmaduro, que se manifiesta de tal forma que puede ser también hasta una conducta aprendida de papi o mami dentro de la casa. Y lamentablemente tenemos gente que son así, o sea, que tienen su problema, tienen su trastorno, tienen su situación, que hoy son una cosa y mañana son otra. Y como dice el hermano Enrique, tú que me estás mirando, que tienes ese tipo de personalidad, si tú comparas lo que dice con lo que hace, ¿quién eres tú? ¿El falso o el verdadero? ¿O lo que tú haces real? ¿O lo haces para que te vean? ¿O lo haces para agradar a otro? ¿O lo haces porque te sientes bien haciéndolo? Bueno, señores, nuestro querido colega aquí ha abierto una pregunta para reflexionar. Así que piense usted, ¿qué es usted, verdad? Lo que hace, lo que dice, cómo acciona, vamos a ver. Eso ya lo dejamos ahí para que usted reflexione. Pastor, desde su punto de vista, ¿cuál es el impacto de los carnavales a nivel general en las sociedades? Vas a notar, yo le dije en el programa pasado que en nuestro país se dijo que para el 2030 aquí no va a haber juventud. Y vi ahora el próximo dato que aquí sucedieron en el 2023 38.000 accidentes. Y de esos 38.000 accidentes murieron más de 2.000 personas. Y de esas más de 2.000 personas, o de los 38.000, 25.000 quedaron inactivos, que no pueden trabajar. De manera pues que este tipo de celebraciones satánicas y diabólicas traen resultados negativos, traen accidentes, traen muerte, traen destrucciones. Lo que pasa es que no lo podemos ver. Es lo que yo le digo, o sea, Roma le llamaban la plebe porque ella era permisiva en los placeres, porque al final esta carne no va ni para el cielo ni para el infierno. O sea, no tiene compromiso ni con el cielo ni con el infierno, no va para ninguno de los dos lados. El problema es tu alma. Entonces el mundo, Satanás, a través de los gobernantes, le está dando lo que la carne quiere: placer, divertinaje, lujuria, permiten todo. Entonces el resultado es lo que estamos viendo, cómo nuestra juventud perece. Por ejemplo, Haití, los ciclones, los terremotos que vienen, eso no es Dios. Dios no es que envía terremotos, Dios no envía ciclones. El mundo es el resultado de lo que nosotros elegimos. Todo lo que nosotros recibimos es el resultado de nuestra propia elección, porque Dios es un Dios, un caballero, que Él respeta el libre albedrío del hombre. Por eso Dios dijo, está bien, yo le di la Torá al pueblo de Israel. La Torá son las leyes, la ley, los mandamientos. Pero ni aún así el hombre se pudo alinear, ni aún así quebrantaba. ¿Qué hizo Dios entonces? Está bien, quebrantar los mandamientos. Yo voy a ir a la tierra, yo me voy a hacer carne, yo voy a morir para que todo aquel que en Él crea. O sea, ya Dios no nos encierra en una cultura. Oiga lo que hace Dios, porque la Biblia es cultura hebrea. Aún la propia cultura hebrea, el propio Dios no nos encierra a ella. ¿Qué hace Dios? Viene por gracia, para que tú creas en Él. Si tú crees en Cristo y tú aceptas a Cristo como el Señor de tu vida y tú caminas conforme a como Él anduvo, serás salvo tú y tu casa. Pero ni aún Él exige esa cultura. Entonces toda esta cultura greco-romana lo único que han hecho es separar a la humanidad de Dios. ¿Y qué cosa? Que aquí celebramos 180 años de aniversario, el 27 de febrero, 180 años de que los patricios pues provocaron la independencia de nuestro país. Duarte era un hombre creyente. Esta nación, esto no fue el pensamiento de Duarte. Duarte era un hombre pensante, Duarte era un hombre educado, Duarte era un hombre creyente. Y lo vemos en el 1838, cuando él forma la Trinitaria, que fue aquí, en la zona colonial. Él primero agarra a las personas que iban a trabajar con él y lo educa. Y luego ahí hacen el juramento. ¿Cuál fue el juramento?
En el nombre de la Santísima, Indivisible Trinidad de Dios, juro que la República Dominicana tiene que ser libre. Entonces, ¿cómo nos llamábamos nosotros? Quisqueya. Quisqueya viene de un lenguaje taíno que significa madre de toda la tierra, pero viene del hebreo Quisquiyahu, que significa mi fortaleza viene de Jehová, viene de Dios. Duarte le pone entonces por la orden dominica, le pone dominicana, que domini significa Señor y cana guardianes. O sea, no tanto que él le pone guardianes de Dios, sino también que a nuestro escudo, que es el único escudo del mundo que tiene Dios. Oiga bien, Dios primero. Dios. Ahí no dice María, ahí no dice carnaval. Dios, patria y libertad. Y que tiene una Biblia abierta que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero lamentablemente hasta el escudo ya no quieren sacar. Una liberación espiritual, wow. Entonces, bueno, hay una parte que siempre me ha llamado mucho la atención, eso lo he visto en carrozas, principalmente en los Estados Unidos, flores, muchas flores, carrozas hermosísimas de flores, y aquí también pues uso de flores. ¿Por qué las flores, pastor? ¿Por qué? porque eso viene de la fiesta saturnaria, dedicada a Saturno. Ellos ponían muchas flores y hacían caravana de flores, por eso es que le llaman ocultismo, porque se esconde. Son deidades de diferentes naciones, con diferentes nombres, pero en esencia es una. Entonces son celebraciones paganas, que ponen flores, hacen esas caravanas. Eso eran las fiestas saturnarias, que los romanos las celebraban, muchas veces también el 24 de diciembre. Hacían ese tipo de celebración, se hacían regalos, entre otras cosas. Esas no son las fiestas del Señor. Es como lo que se promueve en Halloween. ¿Qué es lo que dan en Halloween? Sí. Es dulce. Sí. O sea, Me iba por ahí porque como tú te vas con el tema tan interesante titulado imitaciones, ¿qué ocurre aquí en República Dominicana, en estos países donde vemos que hay tanta influencia pues de celebraciones como inclusive Halloween? ¿Qué está claro, pasando? es que como decía anteriormente, el sistema ya es abierto. Este es un país transcultural, aquí llega todo. Incluso tenemos hasta un diccionario en inglés que se ha elaborado. O sea, Halloween se celebra específicamente el ambiente satánico, donde ellos celebran el cumpleaños del diablo. E incluso hay un calendario satánico al cual ellos le dan seguimiento y el distribuir dulce para los niños. Por ejemplo, yo que fui a Estados Unidos, es como un tipo de probatoria dentro de esa secta, donde ellos se desprenden de algo agradable en beneficio específicamente de los niños para recibir posteriormente el bautismo. Eso he investigado yo. Es como decía el pastor, Satanás siempre se disfraza como ángel de luz para confundir. Por ejemplo, usted va allá y usted ve dos carabelas gigantes frente a la casa. Usted ve caja de muertos frente a la casa. O sea que lo que ellos promueven de una u otra forma, ahí no está Dios. Ahí no está Dios. Y a pesar de que es un país desarrollado, donde la gente tiene muchas facilidades, pero la gente vive en depresión, la gente vive en ansiedad, la gente vive infeliz. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Nosotros estamos hablando del carnaval acá, nosotros estamos hablando del sincretismo, nosotros estamos hablando de República Dominicana, pero este es un país alegre, este es un país que vive clamando, este es un país que se pone de rodillas cuando tiene que orar por una persona que está enferma o cuando hay amenaza por un fenómeno de la naturaleza. Este es un país que, como decía el pastor, cimentado bajo los principios y lineamientos del Señor, promovido por Duarte. O sea, y el propósito de Duarte mayor específicamente fue que se propagara una liberación espiritual. O sea, creando esto un impacto. Yo creo que por eso es que aquí hay tantos creyentes. Aquí hay tantos creyentes. O sea, mire el emblema de nuestra bandera, Dios, patria y libertad. Y todo eso tiene su significado espiritual. Todo eso tiene su significado. Y aún la Biblia que está en el centro, donde la misma Biblia, la palabra del Señor, indica que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. O sea, que hubo una liberación bajo una batalla que se libró con la vecina isla extranjera, que tiene deidades demoniacas que han querido, incluso en una ocasión, poseyeron esta tierra. O sea, toda la cultura, sea de una u otra forma, como la línea de delincuentes, como la línea de las mafias, y ahí tenemos la historia de Pablo Escobar, la línea de las pandillas, y entre otros tipos de personalidades que han sido captadas como narcotraficantes, que siempre han promovido el bien
O sea, y se disfrazan. Por ejemplo, hay personas en el sur que viven, que esa gente mantiene muchísima gente, Sí. pero y por detrás. Un ejemplo es como el internet, que existe el weak net o el dark net, el mundo oscuro del internet. El mismo mundo siempre ha sido así. Pero ¿quién promueve ese mundo de tiniebla? Es Satanás. Entonces la gente cree en eso, la gente imita eso, la gente consume eso. Por eso la misma Biblia dice que la luz vino al mundo y los hijos de la tiniebla. En otras palabras, Cristo vino al mundo. Y la gente que estaba en el mundo, sabiendo que Él era la luz, sabiendo que Él era Dios, sabiendo que Él era Cristo, siguió mejor en su mundo que seguir a Cristo. Una preguntita controversial para el pastor. Hemos estado hablando de disfraces, de carnaval, pero yo le tengo una preguntita. Pastor, si usted es mi pareja y yo me disfrazo de conejita o de gatita para tener relación sexual con usted, ¿eso está mal, pastor? ¿Eso es el demonio? ¿Cómo te ve eso? Bueno, eso es algo personal. Yo creo que Dios. Ay, No, doctora, eso es algo personal. Nosotros los cristianos no. ¿Me puedo disfrazar de conejita? De hecho, ¿De gatita? nosotros, bueno, eso tiene, Y eso le tiene, digo miau, miau, eso tiene, miau. usted sabe, doctora, que también eso tiene un significado oscuro. Todos conocemos el mundo de la conejita, ¿verdad? Y lo que se escondió ahí, donde muchas mujeres eran reprimidas, eran violadas, eran maltratadas. Entonces, el creyente no actúa de esa forma. Mientras menos tú te liberas de esas cosas, mejor para ti. Pero está mal, pastor. Bueno, todo depende con la Si yo lo intención. quiero agradar, Todo a usted depende, algo diferente, todo depende innovar. con la intención con la cual usted lo haga, ¿no? Porque si tú quieres agradar a tu esposa, hay diferentes formas de cómo tú agradar. No necesariamente tienes que vestirte de conejo o de coneja. Ellos hay muchos bebidores, ellos hay muchas baticas sexuales, hay muchas baticas cómodas, ¿no? ¿Por qué tiene que ser de conejo? Y lo fuerte que usted menciona la conejita y la revista Playboy, Sí. el símbolo de la conejita. Usted sabe que hay trastornos parafílicos. O sea, entre los parafilias, Gracias a Dios que capellán me ayuda. Está ese tipo de actividad. Hay diferentes tipos de actividades que son fantasías que los seres humanos tienen, que son basadas también en creencias e ideas. O sea, nosotros siempre vamos a aprender lo que otros nos enseñan. Y por eso, un ejemplo, hemos hablado del Kama Sutra. ¿Qué es lo que viene a hacer el Kama Sutra? Con nosotros enseñarnos. Pero es Y que, nosotros sobre la enseñanza lo que hacemos es reflexionamos y ponemos en práctica es que lo el que nos tema enseñan. sexual, doctora, es bíblico. El sexo fue un regalo de Dios a la humanidad. Que yo creo que el tema sexual debiera tenerlo la iglesia, no el mundo coloquial. El sexo fue un regalo de Dios. ¿Qué es lo que es pecado? El pecado es cuando ya usted, siendo casado, usted quiere ya estar con otra que no es casada. El pecado es cuando ya usted es fornica, adultera, hace cosas indebidas. Pero el sexo es un regalo de Dios. El sexo es la conexión de Dios con la raza humana, la multiplicación de Dios con la raza humana. No veo pecado en el sexo, porque es un regalo del Señor. De hecho, los únicos seres en la tierra que disfrutan el sexo, que Dios se lo dio como un disfrute, fue a nosotros, porque los animales tienen una etapa para procrearse. Los animales no tienen sexo diario como nosotros. O sea que el sexo no es pecado. Pecado es la infidelidad, lo que se desconecta de lo establecido. Pastores, hay carnavales que diríamos que son los que más son los más conocidos. Entre ellos tenemos el de Brasil, por ejemplo, Río de Janeiro, donde se representa muchas veces alta tasa de situaciones, entre ellos hasta muertes. ¿Qué usted me puede decir sobre eso? Hubo uno que en el carnaval de Brasil, que se vistió de diablo y estaba arrastrando a un Cristo. Y eso fue notorio, eso se hizo viral. Y luego él murió en un accidente. Se desbarató en un accidente. Recuerde que Brasil está entre los 5 países de América con el ocultismo más grande. De América Latina, por ejemplo, tenemos número 1, Haití, se practica el vudú. Número 2, después de Haití está Cuba, se practica el santeísmo. Santeísmo es vudú, pero disfrazado de santo. O sea, en un 75% de los cubanos son santeros, son hechiceros, altamente satánicos. Pero Haití es más conectado directamente a Satanás. O sea, ellos saben que están directos. O sea, que número 1 Haití de América, número 2 Cuba. Número 3 ahora es Venezuela. Es increíble que Venezuela, después de Hugo Chávez, permitiera los babalós de Cuba y los yemayá de Cuba. Y por eso vemos el resultado que ha pasado con Venezuela. Luego sigue Brasil. En Brasil también se practica mucho el santeísmo, que es lo mismo que vudú.
Y aunque Brasil se ha desarrollado y también el evangelio ha crecido mucho, pero siempre en una población es un 5, un 10% que le sirve al Señor. La gran multitud pues sigue en esa fiesta pagana. Y por eso en Brasil se celebran ese tipo de fiestas, esos carnavales, pero ya usted ve que son carnavales eróticos, son carnavales directamente al erotismo, al satanismo, abiertamente. Doctora, el mundo ya está adorando a Satanás abiertamente, ya no lo están ocultando. Por eso usted ve que salen músicos como Calle 13. ¿Por qué se llama Calle 13? Cuando Calle 13, que son unos músicos puertorriqueños, ese señor de Calle 13, cuando sacó la música que se llama música satánica, le dieron todos los premios, en el Latin Grammy. Ese día que sacó la música satánica, le dieron todos los premios. O sea que ya Satanás se está adorando. Ahora nosotros, los que conservamos la palabra, los que tenemos la verdad, debemos cuidar a nuestros seres queridos y debemos seguir predicando el evangelio. Y qué bueno que usted abre junto al licenciado Julián Capellán este espacio para que la gente se le aclare, para que la gente se le diga la verdad, para que en el que mañana no tengan excusa, pero que también que aquellos que están celebrando este tipo de cosas puedan ser humildes, puedan abrir su alma y su espíritu y recibir este mensaje que se le está dando y apartarse de esas cosas que no agradan al Señor y nos volvamos a Dios, nos volvamos al Señor como lo quiso Duarte, que fue el fundador, el padre de esta patria. Por eso le puso Dios delante. No entiendo por qué aquí en República Dominicana tienen tantos patrones si tenemos a Dios de frente. Y cuando tú tienes a Dios de frente, tú lo tienes todo. Entonces, pues nos gozamos que usted abre este espacio para que se lleve esta palabra y se lleve el evangelio y se le aclare a la República Dominicana qué es lo que se esconde detrás. Una preguntita para el licenciado Capellán. ¿Qué usted opina acerca de disfrazar a los niños? Es que eso mismo va basado en la misma creencia. O sea, lo que nosotros aprendemos siempre lo vamos a aplicar a nuestra generación y lo que hacemos es que le hacemos daño. Y pon un ejemplo notorio de un padre que fue citado, un padre y una madre fue citado por una directora, por una juca que llevó al centro educativo. Cuando llegan los padres, el estudiante se ríe. La directora le pregunta que por qué se ríe y él le dijo, porque usted cita a mi padre y a mi madre, yo tengo una juca azul, mi papá tiene una verde y mi mamá tiene una roja. O sea, casi siempre el modelamiento, que tiene que ser instructivo y que va a beneficiar siempre a esa generación presente, casi siempre lo que los padres aprenden. Por ejemplo, a nosotros nos enseñaron a ser macho, macho, macho. También a nuestros hijos, de esa misma forma, nosotros le vamos a instruir. Y esto hasta se liga con el ADN. Esto se liga con el ADN. Y es lo que nos va a direccionar durante la vida. Si un padre enseña a sus hijos a fumar vapor, a fumar juca, a beber, y es como un niño que le preguntaron, ¿por qué tú bebes? Porque mis padres me lo enseñaron. ¿Por qué tú fumas? Porque lo aprendí de mis padres. O sea, no es bueno que los padres disfracen a los niños, aunque sea cultural, porque el pastor ha explicado de forma detallada el origen y hemos hablado de consecuencias con su desarrollo de forma detallada. O sea, ¿qué trae esto detrás? Lamentablemente la influencia del mismo diablo. Por eso la gente ha sido codificada para rebelarse en contra de Dios. Y más en este tiempo, y usted ha hablado un ejemplo de esas personas que imitan específicamente superhéroes en un momento dado. ¿Qué ha promovido la televisión? ¿Qué ha promovido las redes sociales? Un superhéroe, un protagonista y un antagonista. O sea, ¿quién gana de los dos? El más fuerte. Entonces, ¿por qué tenemos gente con facilidad que se quitan la vida? Se maldicen con facilidad. Eso es para violar el gran mandamiento que dijo el Señor. Y enseñaron los apóstoles. El gran mandamiento, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no amo al pastor que veo, mucho menos a Dios que no veo. Y la gente con facilidad se aborrece, se maldice, se tira dicho. O sea, la gente automáticamente está violando el mandamiento que Cristo lo sintetizó para que la gente viera que no había que llevar tanta carga, como dice el pastor. No había que llevar tanta carga. Solamente amen a Dios y amen a su prójimo. Pero si yo amo a mi prójimo, automáticamente estoy amando a Dios. Porque cuando yo amo a mi prójimo, yo estoy viendo a Dios en el pastor. Lo que el pastor está trayendo es una representación de Dios. Pero a veces nos encontramos con alguien. Esa Biblia la escribieron un hombre.
Y yo le digo, ni modo que sean caballos que la hayan escrito, pero no fue cualquier tipo de hombre, fueron hombres inspirados, fueron hombres dedicados, fueron hombres que gastaron, invirtieron su vida para que hoy en día nosotros tengamos la palabra del Señor. Pero la gente no investiga historia y quiere cuestionar lo que nosotros tenemos como beneficio. Pastor, ¿qué consejo usted le da a las personas que le gustan disfrazarse? Bueno, el consejo que le damos, mire, Jesucristo, porque el licenciado hablaba de la parte psicológica, Jesucristo vino a trabajar la parte psicológica del ser humano. Por eso el Señor dijo, yo no vine aquí por los sanos, yo vine por los enfermos. Entonces ese tipo de personas tienen emociones reprimidas, hay una enfermedad, hay un vacío que lo lleva a ese estado. Jesús dijo, venid a mí los que estén trabajados y cargados y yo lo haré descansar. O sea que mi consejo es que vengan al Señor y que pongan su carga en el Señor y el Señor lo hará descansar. Y el Señor dijo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. También el Señor dijo, el que viene a mí yo no lo echo fuera. O sea que el consejo que le damos a ellos es que vengan a Cristo y se entreguen al Señor y el Señor los sacará de ese vacío. Porque si hay alguien que es experto sacando personas de depresión, de vacío, se llama Dios. Él es experto en eso. Y ese tipo de personas que él le gusta buscar. La misma pregunta que yo le hice al licenciado Capellán, desde el punto de vista de la Biblia, de su enfoque, ¿cómo usted ve los padres que disfrazan a sus niños? Es un patrón de conducta, como dice el licenciado. Ellos aprendieron eso y eso enseñan y por eso estamos aquí hoy, para pues desenmascarar, hablar el origen de cada cosa. Cuando nosotros disfrazamos a nuestros hijos, lo estamos entregando en ciertas medidas a ese paganismo. Le estamos diciendo a nuestros hijos que celebren y que adoren a esas deidades que están ocultas. Entonces para eso estamos aquí hoy, para decirle que no disfracen a sus hijos de esas cosas. Esas son fiestas paganas. Mejor, sáquele un día a Dios, visite una iglesia, aunque sea un día a la semana. Dios valora hasta 10 minutos que tú saques con Él. En medio de un mundo que ha dejado a Dios, que se ha olvidado de Él, Él valora hasta 5 segundos que usted saque para Él. Entonces la exhortación es que se acerquen a la iglesia, visiten, aunque sea un domingo, vayan en la mañana y escuchen la palabra del Señor. La Biblia dice que el que escucha la palabra de Dios es. Nadie escucha la palabra de Dios si no le pertenece a Él. Entonces, por el oír viene la fe. Cuando tú visitas la iglesia, escuchando, tu fe se va fortaleciendo. Fue como yo le dije a un joven que estudia ciencia y física, no, que la ciencia pues todo le busca la lógica. Y yo le dije, es que a Dios tú no lo puedes entender por la ciencia no puede entender a Dios, porque a Dios se conoce y se entiende por fe. Es el único método que Él nos dejó para poder conectarnos a Él. Por eso que la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Consejo final, capellán, sobre este tema tan interesante, creencias, imitaciones, carnaval, etcétera. Que las personas puedan analizar en realidad lo que quieren. El centro de un ser humano es basado en creer solamente en Dios. Cristo dijo, apartado de mí nada podemos hacer. O sea, no es bueno no estar imitando estas subculturas que han venido a entretenernos, como para sacarnos de los lineamientos y principios cristianos. Gracias al Señor que nosotros somos más que los malos. Y yo siempre me implico en ese contexto donde se suman los buenos, que hacen patria, que promueven libertad, que promueven orientación preventiva para que la gente no caiga en el sesgo, para que la gente no caiga en el hoyo, ni viva en esos errores. Por eso estamos aquí y agradecemos a Dios este espacio, a usted, como dice Enrique, el espacio número 1, la doctora Controversia. Bueno, muchísimas gracias de verdad, de todo corazón a ambos por compartir con nosotros esta tarde sobre las complejidades, lo que se esconde detrás del carnaval desde el punto de vista de ustedes y por pues compartir también con nosotros experiencias, vivencias y sobre todo el origen del carnaval. Así que ustedes saben, como siempre, aquí a sus órdenes. Bueno, señores, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente esta tarde. Será hasta mañana, si papito Dios lo permite. Soy Crismelis Brito Padilla, su doctora Controversia. Nos vemos mañana, mis amores. Bye.